que puedan ver las láminas y hacer el video. Listo, entonces el día de hoy la clase es Leishmania. Pasamos entonces a la parte primero epidemiológica, ¿no? Entonces justamente como pueden ver, los casos de Leishmania están distribuidos en realidad en los diferentes continentes y en varios países en realidad, ¿no? Entonces, pero normalmente justamente acá tienen un gráfico donde muestran, ¿no?, la distribución de los nuevos casos de leishmaniasis cutánea, porque hay diferentes formas, ¿no? Que posiblemente las vamos a ver, pero ¿cuáles son? Cutánea, mucocutánea y visceral. Visceral, ¿no? Muy bien, esos son los tres grandes grupos. Y en ese caso, vamos específicamente hablando de la epidemiología de la leishmaniasis cutánea, como pueden ver, sobre todo en qué países se concentran la mayor cantidad de casos, o en qué sectores, ¿no? Claro, uno es Sudamérica, América en general, ¿no? Tanto América del Norte como Sudamérica. Y otras secciones donde pueden ver la mayor cantidad de casos, que está coloreado por este color marrón. Continentes África, entonces ya, digo por lo menos África del Norte, ¿no? Ya, la parte del norte de África. Y esta parte, ¿qué representa? Irán, Irak, Afganistán, Asia. el Medio Oriente, ¿no? El Medio Oriente. Entonces, sobre todo se concentra, como justamente Renzo comentó, ¿no?, en Sudamérica, porque vemos, ¿no?, que Perú está con la mayor cantidad de casos, ¿no? Perú, Brasil, Sudamérica en sí, África, en la parte del norte de África y justamente el Medio Oriente. Entonces, la mayor cantidad de casos, ¿ok? Y ahora vamos a ver un poco acerca de las especies de Leishmania, ¿no? Y justamente pueden ver que la Leishmania primero se divide en dos grandes grupos, ¿no? Que es, uno es la Euleishmania y el otro es la Paraleishmania, ¿no? Entonces justamente vamos a ver de que eso, sobre todo las diferencias están en zona de distribución, ¿no? Hablando de normalmente en la literatura lo van a encontrar como Viejo Mundo y Nuevo Mundo, ¿no? Entonces, ¿quién representa el Nuevo Mundo? Nuevo Mundo. Exacto, no América, no América. Normalmente se refiere al Nuevo Mundo por el descubrimiento de América, se produjo el descubrimiento de América, ¿no? Entonces, sobre todo América del Norte, América del Sur. Y el Viejo Mundo, entonces, ¿quiénes serían? ¿Qué parte? Europa, África, ¿no? Exacto. Ok, entonces, vamos a ver, ¿no?, que justamente después de separar estos dos grandes grupos, vamos a tener los diferentes subgéneros, ¿no? Uno es subgénero de Leishmania, el subgénero Viania, que son los dos más importantes, y posteriormente vamos a tener el grupo de la Paraleishmania, ahorita las especies de las que vamos a conversar. ¿Ok? Entonces, esto es en términos generales, pero probablemente lo más importante que hay que recordar es cuáles son los más frecuentes de acuerdo a esta distribución de Nuevo Mundo, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no?, en el caso del Nuevo Mundo, que hablando de América del Sur sobre todo, el subgénero Viania, en el caso de la leishmaniasis cutánea, sobre todo, ¿qué especie en realidad va a ser una de las más frecuentes? Brasilensis, ¿no? Sobre todo brasilensis, también tenemos la peruviana, y en el caso de la mucocutánea, sobre todo la cabeza de la brasilensis, ¿no? Y lo otro importante es recordar, ¿no?, justamente quién es el más frecuente que genera leishmaniasis visceral, ¿no? Uno de los más importantes, ¿quién va a ser? Donovan. El Donovan, ¿no? Entonces, sobre todo esas especies son las que son importantes de recordar, porque como pueden ver hay bastante, ¿ok? Seguimos, entonces. Entonces, aquí hay un video. Entrevistamos al doctor Fabricio Cervantes, epidemiólogo de la Red de Salud Cañete Yauyos, para que nos explique cómo se contagia la leishmaniasis, mejor conocida como UTA, y cuál es la forma de prevenir esta terrible enfermedad. Es una enfermedad producida por un parásito. Este parásito ingresa al cuerpo gracias a un mosquito. Ese mosquito es pequeño y tiene las alas de color blanco. En muchos lugares se le conoce como manta blanca.
es de hábitos nocturnos, ¿no? Pica de noche. La mayoría de gente que se infecta es porque durante el regreso de su trabajo es picado por este mosquito. Las zonas de riesgo de transmisión de esta enfermedad están ubicadas entre los 2.000 y 2.500 metros de altitud. Principalmente los distritos más afectados son Ayauca, Huangascar y Putins. En otras oportunidades, en otras épocas, han habido casos en Chocos, en Tupe, en el mismo Catahuasi, que datan pues de hace muchos años. El distrito de Ayauca es el que más casos ha tenido porque tiene un sistema ecológico que predispone a la permanencia del mosquito y a la permanencia de diversos animales silvestres que tienen el parásito. Es extraído por el mosquito de los animales silvestres, y animales silvestres justamente hay más en Yauyos. Estos animales sí portan la enfermedad. Cuando se acercan a los poblados, los mosquitos extraen los parásitos de estos animales y lo inoculan al ser humano al tratar de beber su sangre. Una forma también de evitar que estos animales silvestres lleguen a la población es también tener un buen saneamiento ambiental. Se refiere a todos los residuos, sean orgánicos, y con orgánicos me estoy refiriendo a restos de comida principalmente, a las excretas, a las heces, ¿no? Me estoy refiriendo a la basura común, ¿no? Que son papeles, bolsas, y a la calidad de los desagües, ¿no? Todo eso contribuye a la presencia de mosquitos y animales que tienen el parásito dentro de su sangre. Si nosotros vemos poblaciones que ponen la basura en cualquier lado, ahí nosotros encontramos el mosquito. Desde enero a noviembre de este año se han reportado solo 31 casos de UTA en toda la red Cañete Yauyos. Esto representa la menor cantidad de casos a lo largo de estos últimos años. Bien. Entonces, ¿cuál es el vector de la leishmania? Glucomía. ¿Cuál? Glucomía. Exacto, ¿no? Esa es la especie en específico, ¿no? Pero normalmente en términos generales, ¿cuál es? Mosquitos. La mosca fleótoma, ¿no? ¿Se acuerdan? Mosca fleótoma. Acá igual está colocado, ¿no? El vector. Son los flebótomos, pero igual, como pueden ver en esta imagen, hay diferentes géneros, ¿no? Uno de los géneros es el Phlebotomus, y el más importante para nosotros, porque sobre todo en América del Sur, hablamos de la Lutzomia, ¿no? Pero ese es el género en específico, ¿no? Pero normalmente lo van a encontrar como mosca flebótoma o flebótomo, ¿ok? Ese es el vector. Entonces pasamos a la parte ya del ciclo biológico para poder entender un poco acerca de... Pero para poder ganar tiempo vamos a ver la imagen que está up to date. Entonces, ¿cuál es la forma infecciosa de leishmania? Forma infecciosa de la leishmania. Primero, ¿cuántas formas hay? Promastigote. Pero mastigote y amastigote, ¿no? ¿Y cuál es la forma infecciosa? Promastigote Y la forma... metacíclico. ¿Qué? Ya. Promastigote Ya, metacíclico. muy bien. ¿Y la forma diagnóstica? La mastigote. La mastigote. Ah, ya, muy bien. Entonces tenemos por lo menos esos 2 puntos claves. Claros. Y ahora vamos a ver el biológico para poder ver las láminas. Doctora, ¿pueden un ratito? Sí. Ya. Entonces, acá tenemos la imagen del ciclo biológico. Entonces, como ustedes comentaban, ¿no? La forma infecciosa son los promastigotes, ¿no? Que cómo van a ingresar en el ser humano.
Por medio de la picadura de mosquitos. A través de la picadura de los mosquitos, ¿no? Exacto. ¿Y qué es lo que va a pasar con los promastigotes ya dentro del ser humano? Son fagocitados ¿Por quiénes? por los macrófagos. Por los macrófagos. Y ya dentro de los macrófagos, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se diferencian, ¿no? ¿En quiénes? En la mastigote. En la mastigotes, ¿no? Que esa es la forma de reproducción dentro de la célula. Muy bien. Entonces, se transforman en mastigotes, dentro de los macrófagos, la multiplicación ¿por qué medio es? Fisión binaria, ¿no? Fisión binaria. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, estos mastigotes se comienzan a multiplicar masivamente en las células y van a generar nuevamente, ¿no? Ruptura de las células y van a salir estos amacigotes y se van a dirigir a los diferentes tejidos, ¿no? Y justamente es en estos diferentes tejidos que, bueno, va a poder generar toda esta sintomatología. ¿A dónde normalmente se podría ir a Leishman? Ahí se ve la puerta, por favor. ¿A quién? ¿Qué dijo doctora? ¿A qué órganos normalmente se podría dirigir la leishmania? Hepatosplenomegalia, lo que El producía. hígado, sobre todo, ¿no? Exacto, la parte del hígado. ¿Ok? Tejidos cutáneos, en realidad. Igual lo vamos a comentar en la parte de manifestaciones clínicas, se puede ir sobre todo el hígado, vasos, tejidos cutáneos. Y bueno, como mencionamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar después para completar el ciclo con esos amacigotes? La lisis celular para la liberación. Ya, no, claro, para completar el ciclo, ¿qué es lo que va a pasar nuevamente con el mosquito? Lo va a picar, ¿no? Lo va a llevar. Exacto, va a picar nuevamente a personas infectadas, entonces, ¿qué es lo que ingiere el mosquito? A mastigotes. A mastigotes, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Se van a diferenciar dentro del mosquito. De promastigote procíclico a metacíclico. Ya, muy bien. ¿Y en qué parte del intestino del doctor? Medio. Medio, ¿no? Ahí lo podemos ver en la imagen, midgut, intestino medio, ¿ok? Entonces, los amacigotes se transforman en promacigotes en el intestino medio, nuevamente, ¿no? División en el intestino medio, y migran justamente una estructura, ¿no? Una estructura que le permite penetrar la piel del ser humano, que es justamente la proboscis, ¿ok? Y ahí es donde se van a alojar estos promastigotes, que nuevamente al picar a una persona que no está infectada, pues la va a infectar, ¿no? Con esos promastigotes que van a ingresar y que es el estadio infeccioso. Ok, muy bien, entonces tenemos dos estadios que ahorita vamos a poder ver qué láminas tenemos específicamente, y ahorita les vamos a dar. Entonces, ¿cuáles son las características de estos dos estadios, ¿no? Por un lado, entonces tenemos el amacigote, que es la forma replicativa en el vertebrado de nosotros. Tiene una forma ovoide de 2 a 5 micrómetros de longitud, no es móvil. Como pueden ver en la imagen, tiene como un flagelo rudimentario, ¿no? Porque sí tiene un flagelo, pero que no sale al exterior, como pueden ver en la imagen, ¿ok? No tiene un flagelo libre, por eso. No es móvil, se localiza dentro de los macrófagos de los huéspedes vertebrados. Justamente acá tenemos la imagen de un macrófago, donde todas esas pequeñas estructuras son justamente los amacigotes, ¿ok? Y nuevamente, no tiene un cinetoplasto y núcleo grande, ¿no? Y como pueden ver, ¿qué era cinetoplasto? Ya lo habíamos comentado también anterior, creo que la vez pasada. ¿Qué tenía? ¿Esa estructura que tenía? Los parásitos. Material genético, ¿no? Que forma parte, en algunos casos, de la mitocondria, ¿ok? Y en el caso del promacigote, como hemos comentado, es la forma infectante para nosotros. Son parásitos alargados, forma fusiforme, miden de 10 a 15 micrómetros de longitud y el núcleo se encuentra en la parte media del cuerpo. Y como pueden ver, en el extremo anterior está ubicado el cinetoplasto. Ahí pueden ver que igual tiene su flagelo libre, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a intentar reconocer en el microscopio mientras ustedes realizan su guión para poder es el último guión, voy a colocarlo mejor. Y luego tenemos para últimos 10 minutos para ver la lámina. Ok, muy bien.
Listo, ese es el caso clínico